bienvenidas a nuestro seminario de esta noche, cómo evaluar competencias éticas y desarrollo moral. Hoy vamos a ver dos herramientas muy interesantes, maravillosas, que son la prueba de personalidad 16PF y el test Valanti, y cómo los podemos utilizar para conocer el perfil ético y el desarrollo moral. Aquí me voy a basar en investigaciones que he hecho con delincuentes, con homicidas, delincuentes comunes, con secuestradores y con personas de alta ética. Comparando esos perfiles, les voy a dar las claves en esta conferencia, las claves para poder comprender de dónde viene el problema de desarrollo moral. Y si les puedo decir un dato clave para que ustedes digan ya, valió la pena asistir, está centrado en las competencias emocionales. Es decir, el problema número uno de la delincuencia, de la falta de ética, tiene que ver con dificultades graves en inteligencia emocional. Entonces, ese digamos que es el primer reto que tenemos, el poder comprender por qué la inteligencia emocional es la que define el modelo de competencias éticas y por qué cuando nosotros nos acercamos a la selección, el coaching, la evaluación o el trabajo clínico, tenemos que tener claro que si no influimos directamente en este modelo de inteligencia emocional, pues vamos a tener dificultades. De manera que el primer punto es las competencias éticas tienen una relación directa con los problemas emocionales. Y esos problemas emocionales tienen muchísimo que ver con las heridas que hay inicialmente. Entonces, el punto fundamental es conocer el modelo integrado de calificación de 16PF y Valanti para evaluar competencias éticas y desarrollo moral. Eso es lo que yo pretendo, darles los puntos claves de personalidad y de valores que juntos, integrados, nos permiten conocer el desarrollo moral de una persona y profundizar muchísimo en por qué las personas son corruptas. Muchas veces encontramos algo interesante y aquí en Colombia lo hemos visto tristemente en políticos que van a la cárcel siendo multimillonarios, es decir, nunca necesitaron robar, nunca. Tenían ya desde que nacieron todo el dinero necesario para darse los lujos más raros y exóticos y costosos. Entonces, no roban por necesidad, es diferente a una madre que entra a un supermercado a robarse una lata de leche para darle a sus hijos. No es un robo por hambre, es una compulsión imposible de parar debido a problemas emocionales. Entonces, tenemos que entender a estas personas desde el punto de vista de la psicología y no desde el punto de vista de la política, de la economía o de cualquier otra cosa, de la sociología. Los miramos desde nuestro punto de vista de psicólogos y la información que voy a dar tiene que ver exactamente con el perfil de personalidad y de valores que tienen estas personas que cometen delitos o las personas que por el contrario se abstienen de cometer delitos y se comportan éticamente. Entonces vamos a ver cómo las dos herramientas que tenemos, 16PF a través de un programa sistematizado de calificación, es una prueba de personalidad genial, y Valanti es un cuestionario para evaluar valores y antivalores de mi autoría, pero lo interesante que quiero compartir hoy es cómo se integran personalidad y valores. Entonces, para compartir esta información necesito poner el modelo de los 16 factores de personalidad para que ustedes, los que no han hecho el taller conmigo, los que no conocen este modelo, se empapen y los que ya lo conocen pues repasen. Entonces
Lo primero que vamos a describir son los 16 factores de la prueba, para que cuando les diga qué caracteriza a los delincuentes, ustedes estén en contexto. Entonces, por respeto con las personas que no conocen el modelo, voy a hacer una breve explicación de los 16 factores de personalidad. Están identificados con letras y voy a describir entonces puntuaciones bajas y altas en cada uno de los factores. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que la personalidad tiene un impacto muy grande en lo que uno va a hacer en la vida, no solo en la parte de la honestidad, sino también en la parte de el proyecto de vida y lo que yo voy a hacer profesionalmente. De manera que aquí en este modelo podemos entender bien cómo es que se desarrolla la personalidad en los diferentes proyectos de vida de las diferentes personas. Entonces el factor A nos muestra si la persona se orienta a las cosas, si es reservado o si por el contrario se orienta a las personas y es abierto. Ahí se define mucho del perfil profesional. En el factor B encontramos la inteligencia, que tiene que ver con la manera como la persona enfrenta la resolución de problemas desde el área intelectual, desde el pensamiento, su capacidad para resolver problemas complejos. En el factor C tenemos la autoestima, si es baja, si la persona tiende a echarle la culpa a los demás y a quejarse todo el tiempo, o si la autoestima es alta y la persona tiene la capacidad de tomar decisiones con respecto a sus problemas, reconociendo el problema y actuando. Este factor pues es muy importante, como ustedes se podrán dar cuenta en el proceso de conocer la personalidad delincuente o inética. Y el factor E tiene que ver con el manejo del poder, personas sumisas o personas dominantes. El factor F tiene que ver si yo soy prudente, reflexivo o si soy impulsivo. De manera que estos son los 5 primeros factores que vamos a ver y luego vamos a mirar los siguientes 5 factores. Tenemos G, que tiene que ver con normatividad. El factor G es clave porque nos dice si la persona rechaza las normas, que son los puntajes bajos, o si la persona por el contrario es muy normativa y acepta las normas. Este es importante para definir la personalidad inética, la personalidad delincuente. El factor H nos muestra si una persona es tímida o espontánea, tiene que ver mucho con competencias de tipo social. El factor I nos habla de la emocionalidad, si la persona es racional, dura emocionalmente o si es sensible. El factor L nos dice si la persona cree en la gente o si es desconfiada y suspicaz. Esto es un factor importante para las relaciones interpersonales. Y bueno, el factor M, para terminar estos 10 primeros, nos habla de la orientación hemisférica. Si la persona es práctica, hemisferio izquierdo, o imaginativa, hemisferio derecho. Todo esto se profundiza más pues en un taller en video que viene durando 14 horas. Ustedes, los que estén interesados en conseguir estas herramientas, además reciben todo el entrenamiento en un taller en video, que es la grabación de un seminario completo con ejercicios y todo. Continuamos entonces ahora con los 6 últimos factores de la prueba. El O es fundamental para definir la delincuencia. Las personas seguras se alejan de la delincuencia y las personas llenas de dolores, de rabias. Esto habla de dolores muy profundos en la vida de la persona, muy primitivos desde cuando eran niños, maltratos, heridas, abandono, abuso. Esta persona tiende a tener como ese modelo de dolor psicológico que lo predispone a la delincuencia. Esto lo he encontrado. El factor Q1 nos habla de si la persona es tradicionalista o innovador. Esto tendría importancia cuando se necesita ser crítico, ser creativo, etc. El factor Q2 habla de cómo la persona se adhiere al grupo, es dependiente, o si por el contrario es autónoma del grupo, es autosuficiente y toma sus propias decisiones sin incluir la presión del grupo. Q3 nos habla de un mal manejo de la imagen, personas poco perfeccionistas,
y en los puntajes altos de perfeccionismo, muy buen manejo de la imagen. Y en el Q4 tenemos una persona tranquila o por el contrario una persona tensa. Estos son los 16 factores abuelo de pájaro con el objetivo de que comprendamos lo siguiente. La personalidad nos ayuda a entender cómo va a funcionar la persona a lo largo de su vida. ¿Cuáles son las características claves que van a hacer que una persona triunfe laboralmente o no? La personalidad, estos 16 factores, están agrupados en 4 grandes áreas. Se agrupan en el área intelectual, el área emocional, el área social y el área ética. Entonces, aquí tenemos ese modelo de agrupación. En esta diapositiva en este momento no se ve claro, espero que cuando lo suba a YouTube ya se vea más claro. Hay 4 niveles de competencias, 4 grandes grupos de competencias. Competencias intelectuales, competencias emocionales, competencias sociales y competencias éticas. Entonces, desde el perfil de personalidad podemos definir cómo la persona reacciona ante las situaciones fundamentales. Entonces, en cuanto al perfil de personalidad, hay 4 características críticas que nos hablan del desarrollo moral. Es decir, si tú evalúas la personalidad para conocer el desarrollo moral, el nivel de honestidad, el nivel de ética de la persona, cómo toma las decisiones morales, tienes que tener en cuenta 4 características del perfil. De estos 16 factores, 4 características críticas. La primera característica es que la inteligencia aumenta la probabilidad de ser honesto. En la mayoría de los casos, no quiere decir que no haya delincuentes muy inteligentes. Primer elemento clave de la personalidad, inteligencia. Entre más capacidad tengan las personas de manejar las situaciones, de resolver problemas, de analizarlos, más posibilidades hay de que haya honestidad. Ese no es, sin embargo, el único factor que define el desarrollo moral. El segundo punto es la estabilidad emocional, la capacidad de reconocer los errores y de buscar soluciones. Esto es la capacidad de tener internalismo. Entonces, segundo factor, estabilidad emocional, la capacidad de reconocer los errores. Aquí precisamente hay un error y debe decir es internalismo, la persona que toma control de su propia vida, que se hace cargo de su vida, ¿vale? Tercer factor importante, normatividad, cómo yo acojo las normas y cómo yo respeto la autoridad desde mi punto de vista existencial, es decir, cómo yo pienso que ser honesto es algo trascendental y básico en mi vida. Y el cuarto factor tiene que ver con estar tranquilo y tener bajo dolor emocional. Es decir, una tranquilidad emocional nos va a permitir ser más honestos y por el contrario, entonces la persona con más características delictivas sería la persona de baja inteligencia, inestable emocionalmente, que le echa a los demás la culpa de sus errores, que es de baja normatividad y que está agobiada por la angustia, por el dolor, por el sufrimiento. Entonces, 4 características críticas. Primera característica, la persona honesta es inteligente. Segunda característica, la persona honesta tiende a ser estable emocionalmente, internalista, a reconocer los errores y buscar soluciones. Tercera característica, la persona honesta tiende a ser normativa. Y cuarta característica, la persona honesta tiende a tener control de sus emociones y estar en paz, estar tranquila. Ese es un punto importante. Son
Estas 4 características se descubren analizando delincuentes y comparándolos con personas honestas. Es decir, no son derivadas de mi intuición, sino de la experiencia, de poder hacer de poder observar las características que diferencian. Héctor Elías Oviedo dice: ¿estabilidad emocional puede incidir en el entorno? No. Las características de personalidad son propias. Yo no me vuelvo inestable si estoy en un ambiente terrible. Y esto es muy importante porque hay personas que no cambian independientemente de la situación. Entonces, el medio ambiente solo maltrata a las personas que tienen una personalidad desajustada. Perdón por la redundancia. ¿Vale? Entonces, es muy importante, y Francisco tiene toda la razón, que el externalismo haga que las personas se dejen manejar por el medio ambiente. Vamos a suponer una persona estable emocionalmente, la ponemos a trabajar en una oficina calurosa, incómoda, complicada, y esta persona, si tiene una estabilidad emocional, va a trabajar en unas situaciones difíciles. Por el contrario, si ponemos en una super oficina con aire acondicionado, con los muebles más elegantes y mullidos a una persona inestable, de algo se quejará. Pueden estar seguros de que algo se queja. Entonces, a veces pasa que las personas son evaluadas en encuestas de clima y la calificación es mala, pero no es mala porque el ambiente en sí sea malo, sino porque la persona es incapaz de manejar su propio ambiente y se queja de todo. Entonces, así estés en un palacio, te vas a quejar. Cuando tú eres estable emocionalmente y tienes paz interior y tus competencias emocionales están sanas, aceptas situaciones difíciles como parte de tu proyecto de vida. Esa es la primera parte que tiene que ver con perfil de personalidad. Entonces, quisiera devolverme para poderles dejar claras las 4 características del perfil de personalidad sano. La primera se llama inteligencia, la segunda estabilidad emocional, la tercera normatividad y la cuarta salud emocional, es decir, tranquilidad y bajo dolor emocional. Esto nos muestra que hay 4 características estructurales en la personalidad del honesto, y el deshonesto, por tanto, tenderá a tener baja inteligencia, inestabilidad emocional, se quejará de todo, no reconocerá sus errores, no aceptará las normas y tendrá gran tensión emocional. Estas 4 características diferenciarían nítidamente a una persona honesta de una persona deshonesta. En otras palabras, hay características psicológicas que podemos asociar a la delincuencia, claramente, nítidamente. Y con este kit de herramientas se puede evaluar integradamente. Ahora vemos el Valanti. Valanti es una prueba construida por mí hace varios años con un interesante proceso de validación que maneja 5 valores humanos básicos. Es decir, Valanti profundiza 5 características de valores. Verdad, que tiene que ver con los valores intelectuales; rectitud, que tiene que ver con los valores de acción; paz, que tiene que ver con los valores emocionales; amor, que tiene que ver con los valores afectivos; y no violencia, que tiene que ver con los valores espirituales. Cuando evaluamos delincuentes y los comparamos con personas de alta ética, tenemos algo muy importante. La persona honesta aparece con 2 características típicas en el Valanti, es decir, en la prueba de valores, la persona honesta aparece como alta rectitud y baja paz. Es decir, de los 5 valores, hay 2 valores que diferencian la persona ética de la no ética. La persona ética pone
como primer valor rectitud, es decir, ser honesto, cumplir, aceptar las responsabilidades, todo lo que tiene que ver con rectitud. Para él, en el test Valanti, ese es el puntaje más alto. Y para las personas honestas, además de esta primera característica, la paz, que es el valor relacionado con el descanso, con la calma, con la tranquilidad, aparece baja. Es decir, cuando tú usas la herramienta Valanti, tienes que buscar para personas de alta ética, alta rectitud y paz baja. Es decir, las personas de alta ética tienden a no buscar tanto la gratificación emocional, los masajes, la silla con aire acondicionado, las uvitas en la boca, ese tipo de cosas las rechazan. Es lo último que les interesa a los honestos. Cuando vamos a mirar a los delincuentes encontramos lo contrario. Para el delincuente, rectitud del Valanti es el puntaje más bajo y paz es el puntaje más alto. Entonces ahí tenemos ya otra posibilidad de diferenciar. Aquí están las gráficas del estudio que se realizó con delincuentes y grupo modelo. Los delincuentes aparecen en color verde limón y el grupo modelo aparece en color gris. Fíjense cómo los puntajes significativos son rectitud alta y paz baja para las personas de alta ética y rectitud baja y paz alta para las personas delincuentes. Entonces, tomamos estos dos grupos, los comparamos y encontramos algo bien interesante. Y es que para el delincuente el principal valor es paz, es decir, estar tranquilo, calmado, etc. El perfil de los delincuentes entonces es alta paz y baja rectitud. Y el perfil de las personas honestas es alta rectitud y baja paz. En la parte de la espiritualidad no hay diferencias tan significativas. Las personas del grupo modelo tienden a tener un puntaje más alto, o sea, la espiritualidad es más alta, pero ese puntaje en sí no es tan grande, la diferencia no es significativa con respecto a los delincuentes, o sea, sí hay un perfil. De manera que en resumen, los dos puntos críticos en la prueba Valanti son paz alta para el delincuente y rectitud baja. Y para la persona honesta, rectitud alta y paz baja. Y esto lo podemos saber entonces aplicando el cuestionario Valanti. Lo que estoy presentando desde acá es una manera integrada de calificar. Aquí hay otro estudio desarrollado también con secuestradores y homicidas que nos muestra que secuestradores y homicidas tienden a tener un puntaje un poco más alto en paz y definitivamente mucho más bajo en rectitud. Es decir, lo cierto es que el cuestionario Valanti nos permite diferenciar desarrollo moral en unión del perfil de personalidad. Cuando analizamos la correlación entre las dos pruebas, encontramos que es baja entre 16 PF y Valanti, o sea, personalidad y valores son cosas distintas. Entonces, creo un software que me permite unir las características de personalidad y de valores para poder desarrollar un análisis integrado. De manera que lo que yo creo es un software que califica la prueba de personalidad 16 PF y el cuestionario Valanti en un solo software, en un solo programa, y saca una interpretación para poder comprender cómo funciona el perfil de las personas de alta delincuencia, de alto parecido a los delincuentes o las personas de alta ética. De manera que estas dos herramientas, en conclusión, 16 PF para medir personalidad y Valanti para medir valores, nos permite generar un modelo sólido. Entonces desarrollé
7 instrumentos sistematizados, que vienen además con un taller de 14 horas en video. Y lo que quiero compartir hoy es exactamente eso, este programa integrado que califica valores más 16 PF. Entonces, este es un modelo nuevo. Francisco me dice que ya tiene el Valanti, pero no tiene este nuevo software. Bueno, estás invitado. Ahora les voy a dar un link para que los que estén interesados puedan conocer este modelo. Entonces les voy a mandar toda la información de qué fue lo que yo hice, cómo funciona, y les voy a mandar también un video de 1 hora explicando todo este modelo. Los que estén interesados en conocer este modelo pueden entrar en este momento a esta página que se llama Info7HTAS, como Info 7 herramientas, conocer este modelo. Entonces repito los 4 elementos claves de la personalidad. Para la persona honesta: inteligencia, estabilidad emocional e internalismo, reconocer errores, normatividad y estabilidad emocional, es decir, paz interior, calma. La clave en la parte emocional es el factor O, que es el factor que habla de las heridas más profundas de la infancia. Algo que encontramos en todos los delincuentes, en los homicidas, en los abusadores sexuales, en los delincuentes comunes, en los secuestradores, es un gran dolor de la infancia, o sea, una amargura terrible, un odio, una rabia que mueve el accionar delictivo. Es decir, detrás de las personas con problemas delictivos hay un problema emocional grande de la infancia. Esto es una de las conclusiones más importantes, y con este software de calificación se logra conocer este modelo, es decir, qué dolores y qué heridas hay. Y también, si la inteligencia es baja y la inestabilidad es baja, entonces tenemos ya dificultades para poder manejar el análisis de los problemas, porque ya yo no soy capaz entonces de concluir que el problema es mío, que la responsabilidad es mía. Entonces los delincuentes dicen cosas como: yo soy inocente, yo no tengo la culpa, me obligaron. Las personas de baja estabilidad emocional nunca reconocen sus errores. Y entonces esas son las 4 características. Y en el Valanti entonces tenemos rectitud alta y paz baja, es decir, el valor rectitud alto para las personas honestas, y la paz baja, descansar, relajarse, es lo último que les interesa. A las personas honestas les fascina cumplir y quieren pocos masajitos y poco descanso en general, mientras que el delincuente, ya ustedes lo ven si han visto películas sobre mafiosos y delincuentes, quieren es estar relajado, tranquilo, descansar, no tener conflictos. Es muy importante. Por eso para ellos es tan importante la comodidad, el masaje, el aire acondicionado, las uvitas en la boca. Ese estilo de vida típico de los delincuentes tiene que ver con sus heridas emocionales, sus profundas heridas emocionales, y un esquema de valores que nos muestra baja rectitud y alta paz. Bueno, para los que estén interesados, entonces por favor busquen este link, aquí se lo vuelvo a colocar, bit.ly info7htas, ahí está, ahí aparece en este momento en la pantalla, y espero que ustedes aprovechen esta herramienta y este taller de 14 horas. Héctor Elías dice paz o confort, correcto, es tener tranquilidad, no sufrir emocionalmente, estar calmados, tranquilos. Si se inscriben, ahí les envío una propuesta económica para que conozcan los que viven aquí en Colombia o los que están fuera de Colombia. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se inscriban para recibir la información.
Una feliz noche.